rústico pesebre del niñito Jesús, las estrellas del cielo le destellan su luz. Fue pobre el establo donde Cristo nació, y humilde la cuna en que Él descansó. Es Jesús mi Señor, adorarle yo quiero con sincero amor. Mi corazón pequeño hoy su cuna será, y allí Jesucristo bienvenida tendrá. Buenas tardes, hermanos. Pues vamos a dar inicio a la alabanza dando gracias al Señor por el regalo que nos ha hecho, que es humanarse en un niño, en un bebé, y de esta forma traer gozo y paz y luz a este mundo. Y gracias porque nosotros lo hemos podido recibir. Pues bendiciones, hermanos. Nada que hacer, ni a dónde ir, sin esperanza a su vivir, sin ilusión, ni dirección, y sin remedio a su dolor, hasta el día que del cielo nos llegó. Dios con nosotros, Emmanuel, regalo eterno a toda su creación. Dios con nosotros, Emmanuel, el anciano de días, encarnado en un bebé, el Mesías prometido por amor. Dios con nosotros es. Una estrella se alzará desde la tierra de Israel. Vimos la luz y el resplandor de aquella estrella que nos llevó hacia el lugar donde nació
Buenas tardes, hermanos. Estamos abriendo este tiempo de oración después de la alabanza para estar juntos ahora abriendo la palabra y después de forma unánime pues poder orar, estar en la presencia del Señor. En este mes hemos comenzado viendo en el Evangelio de Juan cómo la venida y la encarnación del Señor Jesucristo fue una iniciativa meramente divina y que al Señor mismo el apóstol Juan le llama la palabra eterna, esa palabra que existía en el principio, ¿no? En el principio no el matemático, sino en el origen de las cosas, ¿no? Y que esa palabra era Dios mismo y esa palabra es la palabra creadora, el mismo creador, y cómo la vida, la esencia de la vida se encuentra en esa palabra, en ese Dios que existía desde el principio. Y por eso esa palabra es la luz y la guía que necesitamos. Y esa luz, dice el apóstol Juan en el Evangelio, que vino hasta nosotros, no que nosotros fuimos a descubrir la luz, sino que esa luz vino hasta nosotros. Pero tristemente, pues su mismo pueblo, el mismo pueblo de Dios, no le reconoció ni aceptó esa luz que llegaba del cielo. Pero los que sí lo hicieron en su momento y lo han seguido haciendo a lo largo del tiempo, aunque fueran de cualquier pueblo, de cualquier clase social, no importa, esos sí que son hechos hijos de Dios por la fe. Y no por herencia ni por raza, sino por creerle a Él, que se hizo hombre como uno de nosotros. Y precisamente esto vamos a ver hoy en este pasaje de Mateo, ¿no? Por eso decíamos también este pasado domingo, recordando a Zacarías y Elizabeth, este matrimonio, sacerdote él, y también hablando de José, el domingo pasado, que como marido de María, prometido con ella, pues al ver a estos tres personajes decíamos que el cielo hace su obra y siempre espera contar con nosotros para lo que Dios quiere hacer. Siempre espera contar con nosotros, contigo y conmigo. Por eso Dios nos llama siempre a participar con Él en esta obra de salvación, ¿no? Y que consiste en llamar a los hombres a reconciliarse con Dios, para que al creer en el Salvador sean perdonados de sus pecados, sean salvados para siempre de esas tinieblas espirituales y morales en las que andan todos los hombres que no cuentan con Dios en sus vidas. Y hoy, para afirmar esta verdad, vamos a ver este precioso pasaje de Mateo capítulo 1, en los primeros 17 versículos. Un pasaje precioso que, aunque es una lista de familias, pero nos va a abrir luz en muchas cosas. Vamos a leerlo y ruego que me acompañéis a mí mientras lo leo. Evangelio de Mateo capítulo 1, versos 1 en adelante, ¿no? Dice así: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zara, Fares a Esrom, y Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón, y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. E Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Y Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, y Joram a Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías.
Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Verso 12. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Hasta ahí el verso 17, ¿no? Y aquí Mateo lo que nos ha dado es una descripción genealógica, familiar, de la ascendencia del Señor Jesús. Principalmente Mateo, podríamos decir que escribe este evangelio a unos lectores principalmente israelitas, que habiendo esperado por siglos al Mesías prometido, a ese Dios que viene a salvar, pues ahora estos judíos debían entender que este Jesús de Nazaret, del que habla Mateo, era el cumplimiento de esa promesa del Mesías. Promesa que fue hecha de muchas maneras, a través de los profetas, etcétera, pero de forma básica y fundamental fue una promesa dada a Abraham, en aquellos días de Abraham, y también al rey David, prometiéndole que de entre sus descendientes pues habría un rey eterno que gobernaría para siempre. Verso 1, fijaos el verso 1. Dice Mateo, en el primer versículo que hemos leído, que este es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David e hijo de Abraham. Los familiares antepasados de Jesucristo procedían de Abraham, ciertamente, que era del pueblo caldeo, babilónico, de aquellos días. Y a Abraham fue dada la promesa, en Génesis 12 y Génesis 22, tenemos ahí las promesas de Dios que fueron entregadas a Abraham por su confianza, por su honestidad delante de Dios. Y Dios le prometió que de su descendencia, no necesariamente descendencia carnal, pero de su descendencia, Dios levantaría bendición para todas las naciones. Y que su descendencia, no necesariamente la carnal, su descendencia sería como los granos del mar, de la arena del mar, y como las estrellas de los cielos. Una promesa grandiosa, innumerable, ¿no? Y efectivamente, Cristo hace realidad esa promesa. Y el Evangelio de Mateo se encarga de demostrarlo. También la familia de Cristo procedía de David, del rey David, a quien Dios prometió, y tenemos esa promesa en el segundo libro de Samuel, capítulo 7, que de su descendencia, de la descendencia de David, vendría el Mesías, cuyo reino sería eterno sobre todas las naciones. Un reino permanente, un reino eterno para siempre, ¿no? Debido a esto, debido a esta promesa, pues es por lo que llegan los magos de Oriente a Jerusalén, cuando nace el Señor Jesús, ¿no? Y la pregunta que traen en la boca es: ¿dónde está el rey de los judíos? El rey que ha nacido. Hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. Pero ellos venían buscando al rey de los judíos. Y ellos, al ver al niño,
aún en esa humildad de la casa y en Belén, no se amilenaron ni se fueron atrás y dijeron, hombre, ¿cómo es que un rey ha nacido de forma tan humilde? No, ellos creyeron la promesa de Dios, creyeron fielmente a Dios y le adoraron. Y además le entregaron sus ofrendas por la fe, porque habían visto una señal en los cielos, esa estrella que les anunció el nacimiento del Mesías, y porque la palabra lo decía. Así que, excelente ejemplo el de estos hombres que, creyendo las promesas de Dios, viajaron para adorar de esa forma tan excepcional al Señor Jesús cuando nació, ¿verdad? Es un modelo para nosotros de fe, de obediencia, de adoración, a pesar de la oposición o de lo que nuestros ojos nos digan, que a veces contradicen lo que tiene que ver con las promesas de Dios. Así que desde el versículo 2 en adelante, Mateo muestra una genealogía familiar, al igual que vemos en los libros de crónicas en el Antiguo Testamento. Mateo no menciona matemáticamente a cada generación, porque el propósito no es demostrar las generaciones de manera matemática, sin más, sino demostrarnos que la procedencia familiar de Cristo era internacional. Es decir, su ascendencia no venía solamente de Israel, sino había israelitas y no israelitas, ¿no? La descendencia de Abraham y David venía principalmente a través del tronco de las familias de Israel, pero ahí había personas de diversos lugares, ¿no? Eso habla de la misericordia de Dios ya desde el principio, ¿no? Y por tanto Mateo menciona en esta genealogía solo algunos nombres, pero es interesante que menciona tanto a varones como a mujeres, que por gracia y fe, y no por herencia, llegaron a ser partícipes de la familia del Señor Jesús. Por eso veamos unos detalles, solo algunos, porque hay muchos, pero solo nos da tiempo a ver algunos esta tarde, ¿no? Versos 2 y 6. Fijémonos bien que se habla de Isaac, se habla de Jacob, se habla de Judá, por ejemplo, se habla de Fares y Zara. Y en verso 6 también se habla de Isaí, que engendra al rey David, y luego David engendra a Salomón. Pero es interesante que ni Isaac, ni Jacob, ni Judá, ni David, ni tampoco Salomón fueron hijos primogénitos. No fueron los primogénitos, que eran los que por ley natural pues heredaban. No. Estos hijos, voy a repetir, Isaac, Jacob, Judá, David, Salomón, heredaron la promesa, pero no eran los primogénitos. Y Mateo demuestra que fueron herederos de las promesas divinas por su quebranto, por su humillación, por su fe en Dios. Y por eso se hicieron merecedores, o fueron hechos merecedores de la gracia de Dios. Y ocurre lo mismo en el verso 6 que hemos visto, pues en el verso 3, pues con Fares y Zara, hijos de Judá, que tampoco eran primogénitos, porque Judá había tenido 3 hijos. Estos fueron añadidos, sino además la madre de Fares y Zara no era la mujer de Judá, era una nuera y además cananita, tampoco israelita, y fue desechada y olvidada por Judá en contra de las costumbres familiares, ¿no? De que una viuda debía recibir herencia para tener hijos
en el seno de la familia. Pues Judá se olvidó de este tema. Y ella tuvo que luchar por sí sola y vindicar ese derecho familiar para conseguir tener estos hijos, ¿no? Es una historia, digamos, que hemos de verla bajo esta perspectiva, ¿no? Y es incluida aquí por Mateo. Igualmente ocurrió, fijémonos en el verso 5, por ejemplo, que Salmón engendró de Rahab a Boz. Es interesante que Rahab, esa mujer que se dice que era ramera en Jericó, pero cuando oyó y conoció a los espías, ella creyó en Dios. Podríamos decir que se convirtió, porque es considerada en el Nuevo Testamento como una de las heroínas de la fe, ¿no? Y eso le permitió llegar a ser parte de la familia israelita. Es interesante, ¿no? Que es injertada en la ascendencia israelita. Lo mismo vemos en Ruth, en este verso 5, donde se dice que Boz engendró de Ruth a Obed. Y conocemos también la historia de Ruth, una historia preciosa de fe, ¿no? Extranjera de Moab, pero convertida al Señor. Una vez que muere su marido y Noemi quiere volver a Israel. Y llega a ser protectora de su suegra Noemi. Y Ruth llegó a ser una bendición para Noemi. Y finalmente fue aceptada como esposa por Boz, un israelita de pura cepa, ¿no? O sea, fue la fe, la conversión, la gracia de Dios obrando en esta mujer. Y algo parecido podemos decir también en verso 6, cuando menciona Mateo aquí a David, que engendró a Salomón. Y fijaos lo que dice Mateo, es muy curioso. No dice que engendró a Salomón de su mujer, sino de la que fue mujer de Urías, para recordar que David hizo algo horroroso, un error por el cual Dios le castigó y pagó por ello, ¿no? Y una vez arrepentidos, tanto Betsabé como David, pues el Señor, después de corregirles, pues dio a luz esta mujer a Salomón. Pero una historia dramática, llena de pecado y de horror. Pero después de un arrepentimiento y de una vuelta al Señor, pues evidentemente Dios tuvo misericordia, hasta el punto de que Betsabé fue la madre de Salomón. Y finalmente, en verso 16, se menciona también a María. Dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. No se dice ahí que José engendró a Jesús. Aquí hay un lapsus. Fijaos bien, verso 16. Dice que José era marido de María, de la cual nació Jesús. Y no le atribuye Mateo una paternidad a José, sino simplemente la maternidad de María. Es decir, ella queda embarazada, pero no de su marido, sino de una forma extraordinaria, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángel Gabriel le dijo a María, María, has hallado gracia delante de Dios. Y evidentemente para hallar gracia delante de Dios, pues debía ser una muchacha, una mujer, pues con confianza, con amor, consagrada al Señor, evidentemente para el papel que Dios le encarga. No podía ser de otra manera, ¿no? Evidentemente. La gracia de Dios obrando en aquellos que le aman y le conocen, ¿no? Es decir, María, Betsabé, Ruth, Rahab, Tamar, no eran parte de la familia natural, digamos, ¿no? En todo caso, podríamos decir aquí que, hablando de María, verso 16, pues se menciona a José como, digamos, estando en esa ralea, en esa ascendencia familiar, ¿no?
Pero ¿qué pasa? Fueron objeto de la gracia de Dios, cada una de ellas, aún sin ser de la familia, ¿no? Meramente de la familia. Podríamos ver más detalles de esta genealogía, sin duda. Hay muchos más detalles aquí, muy bonitos y preciosos, pero haría falta un estudio bíblico más amplio, ¿no? Pero por ahora quedémonos con lo que Mateo quiere enfatizar, y que en primer lugar todo judío debía saber, y nosotros hoy también debemos saberlo, por lo menos, ¿no? Primer punto que Mateo quiere enfatizar al mencionar a esta familia, que la familia carnal es importante. Es el medio por el cual nacemos, vivimos, nos desenvolvemos. Y la raza y el pueblo del que provenimos también es importante, evidentemente. Pero lo que perdurará para siempre, lo que es eterno, para agradar a Dios, no necesariamente es nuestra familia natural. No necesariamente, porque cuando a Jesús le dijeron en alguna ocasión, mira, ahí están tu madre y tus hermanos, él dijo, sin menospreciar a María y a sus hermanos en la carne, él dijo, todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi madre y mi hermano. Es decir, el Señor volvía a darle importancia a la familia de Dios, ¿no? Por tanto, el mismo Señor nos dice, cuando el evangelista Juan menciona cómo llegamos a ser hijos de Dios, dice que esa familia no se engendra de sangre y carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y así es como nacemos de nuevo a la familia de Dios, ¿no? Primero, la familia es importante, pero lo que va a perdurar para siempre es la familia divina, de la cual llegamos a ser parte por la fe y por nacer de nuevo a esa familia por medio de la fe. Segundo, que por muy nobles y destacados que fuesen los ascendientes familiares de Jesucristo, fueron pecadores. Pecadores que no ganaron por sus méritos ese amor de Dios, sino que simplemente siendo como eran, y hemos visto a algunos de ellos, siendo como eran, pero al humillarse delante de Dios, al confiar en Él y obedecerle humildemente, fueron aceptados por la gracia y la misericordia de Dios. Dios siempre ha sido misericordioso, siempre. Incluso antes de la venida de Jesucristo, por supuesto, ¿no? Porque Dios es el mismo, no cambia, ¿no? Y Él siempre ha tenido misericordia con aquellos que le han buscado de veras. Tercer principio que Mateo quiere destacar aquí en este principio del Evangelio, que al igual que en la familia de Cristo había personas de diversos pueblos, en su familia espiritual, que es la Iglesia, que Él está formando, y de la que Mateo a lo largo del Evangelio habla, porque en el capítulo 18 Mateo pone en boca de Cristo aquellas palabras de yo edificaré mi iglesia, mi pueblo, ¿no? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, ¿no? Pues la iglesia que Cristo está formando ha habido y habrá gentes de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y Cristo mismo dijo, id y haced discípulos a todas las naciones. Fue su deseo. Y que sigue haciéndose realidad cuando proclamamos el Evangelio y lo enseñamos a otras personas de cualquier pueblo y nación. Nosotros muchas veces somos nacionalistas, criticamos al pueblo judío, ¿no? Que solo veían con una careta su propia realidad y no admitían a gentiles, pero nosotros, queridos, a veces tenemos actitudes parecidas. Pensamos que Dios solo nos quiere bendecir a nosotros y que el Evangelio y las bendiciones son para nosotros solamente. Dios ama a toda persona. Y de la misma forma decimos que en la familia de Cristo había habido personas que habían sido injertadas al pueblo de Dios, pues Cristo tiene el mismo corazón para seguir injertando
a personas que vienen a Él por la fe, ¿no? Para ser parte de su pueblo. Por eso a Abraham Dios le prometió que de su descendencia vendría quien traería bendición para todas las naciones. Y eso se cumple en Cristo, ¿no? Así que gracias, Señor, que tú eres fiel y tienes misericordia de todos. Cuarto aspecto que Mateo quiere destacar. Aquí Mateo muestra el ministerio de Jesucristo en este Evangelio, simplemente llamando a pecadores al arrepentimiento, sean de Israel o extranjeros, sean religiosos o no, sean de una clase social o de otra. Incluso llega a decir en ciertos momentos algo que a los religiosos le chirriaba en los oídos, ¿no? Y por eso llegaron a aborrecerle. Pues dijo que las prostitutas y los pecadores, los publicanos, iban delante de ellos, de los llamados justos, al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estaban dispuestos a arrepentirse y a reconocer al Señor, cosa que el nacionalista judío no lo podía resistir, ¿no? El Dios que salva a todo hombre. Ese es el Mesías que presenta Mateo en este Evangelio. Y su familia natural anticipaba y profetizaba esa realidad, la familia de la que Cristo procedía, ¿no? Y Mateo lo quiere dejar patente en esta introducción, en esta genealogía familiar que muestra sobre el Señor Jesús. Fijémonos un momento para ir acabando en el verso 17, donde Mateo dice: de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo, 14. Podemos acabar diciendo que estos tres grupos de 14 generaciones cada uno, y que Mateo destaca principalmente, pues muestran también cómo en el primer grupo, quizá de Abraham hasta David, que es el primer grupo que menciona Mateo, pues quiere mostrar que hubo en la descendencia de Abraham un gran desarrollo familiar y como pueblo, ¿no? Hasta los días de David, y que ya conocemos por la historia del Antiguo Testamento. En el segundo grupo, que menciona aquí Mateo, de David hasta la deportación a Babilonia, Mateo quiere mostrar también que en ese gran desarrollo familiar hubo un gran declive de ese pueblo que surgió de Abraham, ¿no? Y ese declive casi estuvo a punto de hacer desaparecer a Israel, ¿no? Y en el tercer grupo que menciona Mateo, desde la vuelta del exilio hasta Cristo, muestra que hay un nuevo resurgir de Israel, pero ya resurge gobernado por otros pueblos, ¿no? Y quizá como una preparación histórica para ese destierro y exilio que iba a ser casi definitivo desde la destrucción de Jerusalén en el año 70, y que Dios lo ha usado. Dios ha usado para multitud de cosas. Israel ha sufrido mucho y sigue sufriendo hasta que vuelva el Señor, según sabemos. Pero eso sirvió para que Israel y la Iglesia, que formaba parte del pueblo de Israel en el principio, pues saliera al mundo para anunciar el Evangelio. No solo hubo una primera persecución que nos muestra el libro de Hechos, sino que luego hubo una persecución masiva donde los cristianos fueron llevados y lanzados al mundo entero. Y eso permitió o empujó y presionó a que la Iglesia hiciera la obra misionera. Dios, cumpliendo su propósito, el propósito del Salvador de ir a todos los pueblos y naciones. Por eso podemos decir que Dios cumple, hermanos, siempre su propósito. Y quiere contar con nosotros por las buenas. Y evidentemente a veces pues nos presiona y nos empuja, ¿no? Cambiando nuestras circunstancias. Quiere contar con hombres y mujeres
que siendo pecadores, como lo eran estos que hemos visto en la genealogía, pues se humillan ante Él, se convierten a Él, le aman. Y entonces esas personas son hechas parte del pueblo de Dios por la fe en Cristo, no porque lo merezcan, no porque procedan de una raza especial, ¿no? Y esa es la gracia del Evangelio, que nos llena el corazón y nos dice, Señor, no lo merecía. Por tanto, yo voy a comunicar y voy a compartir eso con otras personas. Y realmente, queridos, eso es Navidad. Es compartir al Salvador con aquellos que no se lo merecen, al igual que nosotros, pero si ponen su confianza en Él, pues van a llegar a ser parte del pueblo de Dios, no por merecimientos, sino por amarle y obedecerle. Así que en estos días de diciembre seguiremos viendo estas maravillas de la Encarnación. Ponerle foco, enfocar la Escritura y ver los detalles de la Encarnación y de la venida de Cristo es maravilloso. Dios nos habla al corazón, nos muestra su amor incondicional y además nos llama a ser partícipes con Él en esta obra de salvación, ¿no? Hoy y ahora. Y realmente esa es no la feliz Navidad meramente, sino la verdadera Navidad. Que Cristo pueda llegar a habitar en muchas vidas y en muchos corazones. Muy bien, pues aquí acabamos la meditación de hoy, animándoos también a que en estos días leamos las Escrituras y leámoslas despacio, estos pasajes que hablan de la venida, de la encarnación, del nacimiento del Señor, porque son maravillosos, nos muestran su gracia y su amor para todo hombre y también para nosotros. Bendiciones, queridos, que el Señor nos bendiga. Gloria y honra a nuestro Salvador.